Buenas tardes, espero que todos se encuentren muy bien. Mi nombre es Susana Martínez, yo soy gerente comercial del Centro de Competitividad de Monterrey y pues bueno, quiero darle la más cordial bienvenida a este webinar que es Google Analytics y cómo utilizarlo para tomar mejores decisiones. Algo importante de mencionar es que lo que buscamos con estos webinars es brindarles conocimiento y mejores prácticas de negocio para mejorar la productividad de las empresas en general. Estos webinars no son talleres a profundidad, son mini cápsulas de aprendizaje sobre temas muy puntuales. Y antes de cederle la palabra a nuestro especialista, en la siguiente slide, algunas recomendaciones básicas para maximizar la experiencia de aprendizaje. Pues obviamente limitar interrupciones electrónicas, los micrófonos pues van a permanecer en silencio. En cualquier momento durante la sesión pueden enviarnos sus preguntas a través del chat que se encuentra en la parte inferior de sus pantallas. Y también algo muy importante para que esto sea muy interactivo, que respondan las votaciones y las encuestas el momento en que nuestro expositor lo solicite. Y pues bueno, ahora sí dejo con ustedes a James Barrientos. Él es especialista en analítica web de la empresa Consultores Web. Y pues bueno, James, muchas gracias por aceptar la invitación y por participar con nosotros este día. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar. Bueno, vamos a tratar sobre este tema de qué es Google Analytics y cómo utilizarlo para tomar mejores decisiones. En la agenda de hoy vamos a ver qué es Google Analytics y algunas razones, las principales para utilizarlo, en pasos para iniciar con la plataforma. De alguna manera la vamos a ver muy somera. Les voy a explicar la parte de la configuración de manera muy rápida, lo que se requiere para poder iniciar con este Google Analytics y bueno, el perfil que vamos a generar en la plataforma. Después vamos a ver cuáles son los objetivos, qué son los objetivos en Google Analytics y algunos ejemplos muy prácticos de métricas que vamos a ver en el sitio de Google Analytics con las que ustedes pueden iniciar. Y pues bueno, esperamos que sea de mucha utilidad y cualquier situación, bueno, vamos a revisarlo al final, ¿no? Podemos iniciar. Antes de entrar de lleno al webinar, me gustaría que hiciéramos un ejercicio muy rápido de manera mental. No necesitan responder en el chat, no necesitan enviar una respuesta. Simplemente les quiero preguntar algo y en su mente quiero que se respondan a sí mismos. Ustedes seguramente conocieron o conocen a esta persona que se llama Michael Jordan y probablemente conocieron a alguien que se llama Kobe Bryant, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿quién es mejor, no? Una eterna discusión, si Michael Jordan, si Kobe Bryant. Ambos ganaron campeonatos en la NBA, ambos ganaron medallas olímpicas, ambos fueron los mejores jugadores de la temporada y fueron elegidos al Salón de la Fama. ¿Qué los diferencia? ¿Qué es lo que hace que ustedes elijan a uno o a otro? Si no les gusta el básquetbol, bueno, aquí está otra comparativa, ¿no? En este caso tenemos a Pelé contra el recién fallecido Maradona, ¿no? ¿Quién es mejor? ¿Quién ganó más campeonatos? ¿Quién brilló más en su equipo? En su vida personal tal vez ustedes evalúan, le dan algún peso, ¿no? Bueno, lo que acaban de hacer es utilizar algunas métricas para darle peso a una u a otra decisión y poder elegir. Bueno, esto es parte de la analítica que podemos llevar a cabo, digamos, también en una parte web. Tenemos que tomar métricas, datos, valores y poder elegir con base a esos valores qué es lo que me conviene, ¿no? Ahora, en la analítica es un tema muy extenso. A los jugadores se les evalúa, por ejemplo, la manera en que corren, la manera en que le pegan o lanzan un balón, y con ello se determina a futuro cuál va a ser el momento en el que el jugador va a tener una lesión, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Tomamos muchos datos, los analizamos y tomamos una
una decisión que afecta a futuro, ¿no? Bueno, esta era la pregunta que quería que tomaran y que respondieran en su mente. Y que bueno, pues para iniciar antes de iniciar el curso, si por favor me pueden ayudar con esta encuesta, sí, por favor, si lo pudieran responder, es: ¿utilizas Google Analytics en tu sitio web? Sí, sí lo usamos frecuentemente. Sí tenemos, sí lo usamos, pero no es tan frecuente. La tercera opción sería: no lo tenemos configurado y no lo creo relevante, el Google Analytics. La opción D es: pues no contamos con un sitio web. Y E, desconozco la herramienta y no sé en qué me puede ayudar. Si por favor pudieran contestar en la siguiente encuesta. Vamos a dar un tiempo, por favor, para que pudieran contestar, si nos hacen el favor. Bien, ya casi concluimos con la encuesta. Si por favor... listo. Muchas gracias por apoyarnos en la encuesta. Vamos a iniciar de lleno. ¿Qué es Google Analytics y cómo funciona? Bien, Google Analytics es una herramienta que ofrece información del tráfico que llega a sus sitios web o a sus aplicaciones móviles. Es importante mencionar que podemos evaluar las dos vías, lo que es un sitio web y una aplicación. Evaluamos la adquisición, el comportamiento y las conversiones que se llevan a cabo en nuestro sitio web, ¿sí? Principalmente se va a desplegar, como ustedes pueden ver en la pantalla, a través de dimensiones y métricas. Vamos a explicar más adelante qué es una dimensión y qué es una métrica. Es muy importante que quede claro. Las metas se pueden monitorear para incluir ventas, generación de leads, ¿sí? Ver una página en específico, o podemos hacer que nuestra meta sea que el usuario descargue un archivo en particular, ¿no? A cambio de que nos dé algún dato, se registre en un formulario, etcétera, ¿no? Se puede integrar con otros servicios de analítica web, con otras herramientas de Google, como Google Ads, por ejemplo, y podemos hacer campañas desde aquí, desde todo este centro de control. Y bueno, hay algunas situaciones que, por ejemplo, algunas empresas deben considerar, como la importancia de tener un sitio web. Algunas empresas pymes dicen: bueno, no estoy tan interesado en tener un sitio web y me voy por las redes sociales. Sin embargo, para el cliente, el posible cliente, pues esto no da una sensación de formalidad, ¿no? Una sensación completa de formalidad. Y pues bueno, sí es importante tener un sitio web. Es fundamental también el sitio web para el marketing y la comercialización. Y pues para las empresas B2B es muy importante el sitio web para que atraigamos visitantes y podemos convencerlos para que adquieran el producto o servicio que estamos promocionando, vendiendo, ¿no? Una vez que tengo creado mi sitio web, también es muy importante posicionarlo para que sea de las primeras respuestas que aparecen en una búsqueda, optimizarlo para que se vea adecuadamente, y esto Google Analytics me va a permitir estar pendiente de todo ello para mejoras, ¿no? Bien, es necesario que a partir de que nosotros empezamos a usar Google Analytics, dejemos pasar un tiempo para que vaya recopilando más y más datos y sean más fidedignos, ¿no? Bien, pero hablábamos hace un momento de dimensión y métrica. ¿Qué es una dimensión y qué es una métrica? Bueno, una dimensión es un atributo o característica de carácter descriptivo de un objeto que va a aparecer aquí en Google Analytics y que puede tomar diferentes valores. Tiende a ser mucho de carácter cualitativo. Por ejemplo, si yo les digo, bueno, aquí en esta parte roja, como ustedes pueden ver, pertenece a la dimensión. Si dijera aquí navegador, aquí ustedes podrían ver
un navegador como Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer, etc. Entonces, este es un elemento que me va a describir algún objeto y la métrica es la que me va a ayudar a medirlo. Por ejemplo, Chrome, número de páginas que se han visitado desde Chrome, número de páginas que se han visitado desde Safari, promedio de páginas que se han visitado desde Chrome, desde Safari, desde Firefox. Entonces, las métricas son elementos individuales de una dimensión que se pueden medir. Pueden ser muy elementales como una suma o como una proporción, alguna media también, ¿no? Por ejemplo, en la ciudad, la dimensión ciudad se puede asociar a una métrica que diga población, y población sería el total y esa cantidad que le pertenece a esa ciudad, ¿no? En el caso del navegador, como comentábamos, bueno, puede tomar diferentes, yo puedo inventar o tomar diferentes tipos de métricas. Se pueden hacer métricas personalizadas aquí en Google Analytics, ¿no? Sin embargo, también las dimensiones, las métricas, perdón, podrían ser tomadas como dimensiones. Por ejemplo, si yo digo edad 23, o sea, el valor 23, pongo aquí edad, o se pone aquí edad, valor 23. Entonces, número de visitas a páginas de esa edad. Si la edad fuera 25, 35 años, también tendría aquí una métrica que sería el número de visitas que personas con esa edad hicieron a nuestro sitio. Entonces, normalmente podemos accionar esto como cualitativo y este como cuantitativo, pero, ojo, también estos valores podrían ser tomados como dimensiones. Bueno, seguimos avanzando en cuanto a la presentación. Entonces, ¿para qué me es útil una plataforma como Google Analytics? Pues bueno, puedo entender el comportamiento que hacen los usuarios en mi sitio. Eso es bien importante porque voy a saber qué buscan y si lo que buscan realmente lo están encontrando en el sitio y si lo que encuentran se hace de la manera más óptima, es decir, el visitante no tiene que recorrer demasiado camino, el camino muy difícil de encontrar para llegar a lo que están buscando. Entonces, Google Analytics me va a permitir analizar las rutas que siguen todos los usuarios desde una página hasta que lleguen a lo que estaban buscando, hasta lo que era su objetivo encontrar. Con esto yo puedo saber cómo interactuaron con el contenido y si, bueno, pasaron cierto tiempo en mi sitio, ¿no? Y que estamos teniendo éxito, por ejemplo, en un objetivo como el que pasen tiempo leyendo un blog, por ejemplo, ¿no? Si tenemos problemas, por ejemplo, en el contenido del sitio, se va a ver reflejado en el comportamiento de los usuarios. Por ejemplo, van a salirse o van a pasar muy poquito tiempo o simplemente no van a pues causar alguna conversión, ¿no? Por ejemplo, o alguna venta. Bien, en cuanto a oportunidades de mejora, podemos ver que siempre podemos mejorar el contenido del sitio, la apariencia de los menús. Si el usuario no está llegando de manera fácil hacia lo que está buscando, podríamos cambiar esa apariencia, hacer los menús más simples o más visibles o más compatibles con los sistemas web, los sistemas operativos o los navegadores web, por ejemplo, ¿no? Puedo ir identificando páginas que no son responsivas. Responsivas es que se vean igual en una computadora que en una tableta o que en un celular. Y determinar qué temas, qué formatos, evaluar si las landing page son atractivas o no. De igual manera, me va a ayudar a mejorar la toma de decisiones en un negocio. Si en la pregunta que hicimos al principio sobre quién era mejor Michael Jordan o Kobe, se tomaron decisiones mayormente sobre juicios de valor. Ustedes, todos, nada más
nos pusimos a pensar qué características tiene uno contra qué características tiene el otro, sin haber investigado, sin datos, ¿no? Sin datos fidedignos que sean tomados de alguna fuente fidedigna. Y pues bueno, esto no se pudiera hacer o no se debería hacer en una toma de decisión de negocio, menos para una empresa B2B, por ejemplo, donde los montos de inversión suelen ser mayor que una empresa B2C, por ejemplo. Entonces hay que tomar decisiones sobre datos que son muy, muy apegados a la realidad. Esta parte de Google Analytics, esta herramienta nos permite tomar esas decisiones con datos que son muy, muy apegados a la realidad. En un momento les voy a explicar por qué muy apegados, ¿no? Las decisiones varían de acuerdo al giro y al tipo de la empresa, por supuesto, y los objetivos que van a tomar, que van a perseguir como tomadores de decisión, ¿no? Los objetivos típicamente suelen ser las ventas, pero puede ser que yo quiera que haya más suscripciones a mi sitio web o haya un mejor posicionamiento en las búsquedas, ¿no? Un ejemplo muy sencillo de poner es que un sitio web de un periódico, por ejemplo, un periódico digital, va a perseguir un objetivo diferente al que persigue una empresa que vende hornos industriales. El primero tal vez busca primero el tráfico, el posicionamiento, aumentar el tiempo que pasan los usuarios leyendo, mientras que el segundo va a buscar generación de leads, hacer contactos con clientes potenciales y, por supuesto, culminar con una conversión, que en este caso sería alguna venta. Bien, si por favor me pudieran apoyar también con esta pequeña encuesta, si pudieran contestarla, por favor. Les comento, ¿qué tecnología utilizas en tu sitio web? ¿Algún CMS que es un Content Manager System como WordPress, Joomla, Drupal? Tal vez ustedes desconocen qué es esto, no importa. Aquí abajo está alguna respuesta. Si utiliza alguna plataforma de comercio como Magento, Shopify, BigCommerce, WordPress más WooCommerce, por ejemplo, también. O les hicieron una página muy específica en HTML, CSS, JavaScript para ustedes. O si no lo conocen, no hay ningún problema, por favor, nada más comentar. Bien, les agradezco mucho por su participación. Vamos a continuar. Quisiera comentar algunas razones por las cuales se debería usar Google Analytics. Por ejemplo, Google Analytics es gratuito. Es un software con valor de miles de dólares y respaldado por una de las empresas más grandes del mundo, líder en tecnología. Y por supuesto, lo que genera esto, lo que conlleva es que sea una plataforma sólida, que sea resistente a fallos y a pérdida de datos. Es decir, vamos a tener nuestra información, nuestros datos que se vayan recabando de manera segura y sin invertir una cantidad de dinero en esta herramienta, ¿no? Esa es una de las razones. Segundo, bueno, nos permite recopilar de manera automática datos. Es de muy fácil configuración, ahorita lo vamos a ver, van a ver ustedes que es muy sencillo, dependiendo también del sistema o la plataforma que estén utilizando, va a cambiar un poquito, pero básicamente es muy sencillo utilizarlo, implementarlo más bien. Obtención inmediata de datos, quiere decir que apenas esté configurando Google Analytics, este automáticamente va a empezar a recopilar datos, pero va a depender un poco del tráfico, ¿no? Si tenemos mucho tráfico, vamos a empezar a tener datos de manera continua. Si el tráfico de nuestros sitios web es poco, bueno, nos va a costar un poquito más de trabajo y obtener datos con los que podamos iniciar análisis, pero bueno, ese sería tratar ese tema de posicionamiento, por ejemplo, ¿no? Bueno, me va a permitir crear reportes personalizados. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque solo vas a obtener datos de tu interés y para las personas que se requieran. Google Analytics obtiene muchísimos datos de nuestro sitio web y tenerlos todos para tratar de analizarlos, pues es complicado. Por ejemplo, el área directiva
No va a requerir la misma cantidad de datos que el área de ventas o que el área de almacén, por ejemplo. Entonces, a los directivos le vamos a dar la información que tengan, por ejemplo, los KPIs, que son la información más relevante, ¿no? Digamos, de nuestro sitio para tomar decisiones. Y a los demás les vamos a ir configurando, le vamos a ir gestionando un reporte a su medida para que no le lleve información de más. Es importante también comentar que Google Analytics me permite enviar los reportes por correo electrónico de manera automática. Yo le puedo decir cada mes, cada semana, cada día, por ejemplo, envíame un reporte o envíame un reporte si sucede algo muy bueno o algo muy malo. Es importante tener en cuenta que no se debe de configurar, no es tan recomendable el envío muy continuo de masivo de datos, porque entonces vamos a llenar a la persona de datos y se le va a hacer difícil analizarlos, ¿sí? Porque va a tener en su correo cada día un informe que le va a ser muy complicado, ¿no? De analizar. Entonces, es importante tener esto en cuenta. Podemos integrarlo con otras herramientas y otras plataformas. Por ejemplo, en Google Ads yo puedo enlazar mi cuenta de Analytics con Google Ads, con Search Console o con Data Studio, por ejemplo. Herramientas muy interesantes que también ofrece Google, que son gratuitas, en el caso de Data Studio, en el caso de Search Console, y que bueno, puedo enlazarlas y voy a poder analizar de manera integral, por ejemplo, una campaña con Google Ads. Voy a poder ponerla en un tablero de control dentro de Data Studio y poder ir haciendo filtros, combinaciones de filtros, de tal manera que yo pueda obtener información atractiva, ¿no? Bien. También me va a permitir una medición interna del sitio. Por ejemplo, si yo configuro, requiere una pequeña configuración, una sección, esta parte, la herramienta de búsqueda de mi sitio, me va a permitir saber qué es lo que están buscando mis clientes. Si lo que están buscando es lo que ofrezco o si puedo ofrecer eso que están buscando, ¿sí? Ya cuando tengamos todos esos datos después de cierto tiempo de recibir búsquedas en esta parte, en esta herramienta, no estoy hablando en búsquedas a través de Google, de Chrome, sino de una herramienta interna que tenga mi sitio. Entonces ya voy a poder tomar decisiones para saber si es adecuado mi menú de navegación, si es intuitiva, si, repito, lo estaban encontrando fácilmente. Y voy a poder cruzarla con otra información, por ejemplo, de dónde vienen esos visitantes que están haciendo búsqueda en mi sitio, que es de lo más interesante, ¿no? Empezar a cruzar métricas y dimensiones. Bueno, otra de las razones por las que debo utilizar Google Analytics es que me va a permitir conocer las características de mis visitantes. ¿Qué características tienen mis visitantes? ¿Qué características deseo que tengan esos visitantes? Puedo descubrir datos valiosos sobre mi audiencia, la audiencia que visita mi sitio, para determinar qué canales están generando la mayor parte del tráfico. Esto también vamos a determinar ahorita, les voy a mostrar qué es un canal. Hay una sección que se llama audiencia que va a proporcionar mucha información sobre las personas que visitan el sitio. Por ejemplo, edad, sexo, intereses, dispositivos y ubicación. Google Analytics no es mágico. ¿Cómo obtiene, por ejemplo, la edad o el sexo de una persona? No nos espía por la cámara, no está constantemente espiándonos para ver qué estamos haciendo y cuáles son nuestras preferencias. Esta información, por ejemplo, la va a tomar cuando una persona, un visitante, tiene iniciada su sesión en su cuenta de Gmail, por ejemplo, o en su cuenta de Google en el Chrome. Normalmente configuramos nuestra fecha, nuestra edad, fecha de nacimiento, ¿no? Por ello deriva la edad, el sexo, y intereses y dispositivos de ubicación, eso sí lo va derivando,
lo va tomando de otras análisis, ¿no? Por ejemplo, de la red, hace una triangulación, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí va determinando dónde estamos. También me va a decir cuántos usuarios fueron nuevos, visitaron mi sitio, o cuáles fueron recurrentes, cuántos regresaron, ¿no? Si yo puedo conocer la edad promedio de mi audiencia, puedo optimizarlo para llevarlo a esa edad, por ejemplo. Si tengo un sitio web que debe ser orientado para jóvenes, bueno, utilizo los colores adecuados, imágenes adecuadas y todo aquello que llame la atención de una persona que es joven. Y si quiero hacer negocios con una persona de mediana edad, pues bueno, pongo colores más serios, imágenes más formales, que den un sentido de seriedad a mi sitio web, por ejemplo. Si quiero saber sobre qué dispositivo están llegando, pues bueno, voy a poder optimizar ese dispositivo para que se vea igual mi sitio web en una tableta, ya sea de Mac o ya sea Android, en un celular, ya sea iOS o Android, ¿sí? Y pues también puedo comprender que si vienen mis visitantes muy cerca, puedo lanzar ciertas campañas, ¿no? Para esas ciudades, por ejemplo. Saber a cuáles redes debe dirigirse. Por ejemplo, las plataformas sociales han sido una excelente manera de generar tráfico y atraer clientes. Para elegir la mejor plataforma, puedo yo analizar qué porcentaje de visitantes están llegando a mi sitio web por una o por otra plataforma. Si hay, por ejemplo, un máximo de participación de visitantes que llegaron a través de Facebook y otro menor que llegó a través de Twitter, entonces lo que puedo hacer es asignar un poco más de presupuesto para Facebook y un poco menos para Twitter, ¿no? Bien, rápidamente les voy a comentar algunos pasos para iniciar con la plataforma y voy a mostrarles aquí. Hay que iniciar una sesión en analytics.google.com. Esta es la dirección en la que deberían de entrar utilizando cualquier cuenta. No es necesario tener una cuenta empresarial, puede ser una cuenta de Google, de Gmail normal, y con ello van a tener acceso a las herramientas de Google, ¿no? Después van a tener que configurar una cuenta para una organización. Esta cuenta de una organización es la manera en que van a agrupar cierta información. Vamos a decir que representa una empresa y va a permitir que yo pueda tener cuentas, productos, usuarios, permisos, etcétera, ¿no? Es una manera de organizar simplemente lo que voy a hacer en Google Analytics. Lo único que tengo que poner es un nombre de una cuenta, de una organización, y les recomendaría aceptar todas estas opciones que están aquí, ¿no? Después, pregunta si vamos a analizar un sitio web, una app o ambos. Le dejamos por defecto el sitio web. El siguiente paso es configurar una propiedad, ¿sí?, que va a representar los datos de mi sitio web. Puedo tener muchas propiedades para una sola organización, que sería lo recomendable. No necesito crear una organización por cada una de las propiedades que representa mi sitio web. Es decir, con una organización puedo analizar diferentes sitios web. ¿Sí? Lo único que necesito es, y es muy importante, es darle un nombre, la URL de esta web que voy a estar analizando, la categoría a la que pertenece, la zona horaria sobre todo, porque con ello voy a poder configurar correctamente los reportes y se van a enviar en la hora correcta. Después vamos a tener un código de seguimiento. Este es el código que se van a copiar y se va a pegar en la página web. Dependiendo de si es, por ejemplo, WordPress, voy a tomar este código en el administrador de plantillas, lo pego. Si es una página web hecha a la medida,
le digo a mi programador, al personal de informática, que lo pegue en su plantilla del HTML, o dependiendo de la herramienta. Hay muchas plugins o herramientas que también nos van a ayudar a poner este código de tal manera que sea muy sencillo ya insertarlo en una o en todas las páginas. Es importante mencionar que Google Analytics no va a analizar páginas en donde no encuentre este código. Tengo que ponerla en todas si yo requiero que analice todo mi sitio. Los voy a mostrar en un momento la interfaz de Google Analytics. Bien, así se debe ver un test de funcionamiento en donde ya empieza a recabar información. Obviamente es de un sitio que tiene mucho más tráfico. Voy a poner, permítame. Cuando ustedes entran a Google Analytics, bueno, esta les va a ser la interfaz de bienvenida. Una vez que ya se dieron de alta, ya se registraron, van a poder utilizar una tienda que es la de Google, que es de demo. Esta tienda está disponible para cualquiera y la estoy utilizando para ver ciertos ejemplos, ¿no? Puedo ver en tiempo real lo que sería mi tienda, los usuarios que están entrando hace un segundo, hace un minuto, los datos, ¿sí? Y esta es la interfaz que podemos ver desde Google, ¿no? Luego, para poder analizar de manera correcta, yo puedo estar viendo simplemente datos, por ejemplo, desde dónde están llegando los visitantes a esta tienda que es la de Google Merchandise, donde vende productos Google, vende camisetas, vende tazas, vende termos, etcétera. Desde dónde están llegando sus visitantes, las personas que están adquiriendo productos o que están simplemente navegando por la página. Aquí puedo estar viendo esta información. Puedo estar navegando por las diferentes opciones con sus dimensiones y sus métricas. Sin embargo, no va a ser tan útil si yo no me planteo, por ejemplo, objetivos. ¿Qué es un objetivo? Un objetivo me va a permitir definir y monitorear lo que voy a hacer en la empresa, ¿sí? Por ejemplo, me puedo poner como objetivo que se realice una compra, que se complete un formulario o que alguien se suscriba a un boletín. Los objetivos deberían ser de este tipo dump. Significa que deben de ser realizables, deben de ser muy apegados a la realidad para que no vaya a quedar muy grandes o muy pequeños. Deben ser entendibles, tanto la directiva como el personal operativo debe poder entenderlos, debe tener claro qué es el objetivo, deben de ser manejables. Si pongo un objetivo demasiado grande, debería de dividirlo en pequeños pasos para que yo pudiera llevarlos a cabo de manera más simple y poder medirlos. Y por supuesto deben ser beneficiosos. Suena muy lógico, pero si nos planteamos un objetivo demasiado grande, vamos a tener más problemas al tratar de medirlo, al tratar de manejarlo que el beneficio de tenerlo, ¿no? También debemos de tener en cuenta que nuestros objetivos no deberían estarse midiendo con métricas de vanidad y sí deberían de estar midiéndose con métricas accionables. Las métricas de vanidad normalmente son fáciles de medir. Por ejemplo, cuántos visitantes tengo, cuántos clics les han dado a una página, a un enlace. Y pues bueno, me pueden dar resultados falsos positivos o falsos negativos. Entre más visitas, yo puedo pensar que se van a generar más ingresos. Sin embargo, no necesariamente es así. Es mejor tener visitantes comprometidos que muchas visitas sin interacción. En cambio, hay que buscar estos que son los métricas accionables, que son un poco más difíciles de medir porque no son tan obvias. También los podemos conocer como KPIs y un ejemplo de ellos puede ser el costo de adquisición de un cliente. Esto no es tan fácil de determinar ni de medir,
y, por supuesto, la tasa de conversión de ventas, por ejemplo, ¿no? Bien, aquí hay un ejemplo de los objetivos en Google, cómo se plantean estos, cómo se pueden visualizar. Tenemos un embudo donde tiene un inicio, aquí continúa y un final. ¿Qué pasa con esto? Bueno, tenemos un carrito, este es el objetivo de ventas, por ejemplo, en la página. Tenemos un carrito, tenemos el siguiente paso que es los datos para el envío, el pago, la revisión de esta compra y algún mensaje que, por ejemplo, de que ya te va a llegar en cierto tiempo. En cada uno de estos pasos podemos ver cómo se van sumando estos usuarios. Por ejemplo, se los voy a mostrar de todas maneras en la aplicación. Podemos ver que de dónde están llegando estos 101,876 visitantes o usuarios del embudo. Puedo saber cuántos se salieron en este paso, se salieron 82,000 y fracción, y hacia dónde se dirigieron, después hacia dónde están dirigiéndose y cuántos están entrando a esta parte del embudo, cuántos están saliendo y a dónde. Obviamente no puedo tener agregados aquí, usuarios agregados, porque no puedo hacer una revisión de la compra si antes no he pagado, por ejemplo. Tiene una secuencia lógica en este caso. Y por último, me da el porcentaje o la tasa de conversión del embudo. Fueron de 101,000, pues simplemente se logró concretar esto, que son el 1.19%. Les voy a mostrar en la aplicación. Por ejemplo, ¿dónde puedo ver esto? Estos embudos, el que vimos hace un momento, bueno, fue tomado en otro periodo. Aquí tenemos los periodos que podemos definir y, por supuesto, cambian los valores porque este es otro periodo el que estamos analizando. Sin embargo, miren, aquí tenemos el 1.10 más o menos, es el mismo valor de la tasa de conversión, ¿no? Lo tenemos en conversiones y visualización del embudo, ¿no? Bien, ¿qué métricas y objetivos son con los que podemos iniciar? Por ejemplo, ¿de dónde viene el tráfico? ¿Y cuál es mi bounce rate, por ejemplo? Y es muy importante que podamos entender estas definiciones. Por ejemplo, tengo aquí tengo de dónde están viniendo todos mis visitantes, los canales. Un canal es una manera en que agrupa las fuentes y los medios, Google Analytics. Por ejemplo, referral. Referral se refiere a los sitios que están haciendo vínculo, que tienen un vínculo hacia mi sitio web. Por ejemplo, aquí tengo este sitio, tiene un vínculo y me está aportando 140 usuarios para el periodo que tengo aquí arriba, que significa el N%, que lo tenemos acá, el 77%, y no tengo un valor de conversión, por eso me está dando en 0, ¿no? Por ejemplo. También puedo analizar a qué página están cayendo, están llegando estas personas desde el referral, y me está diciendo que 122 pues llegaron a mi home, a esta página de Signin, etcétera. Puedo ver por páginas hacia dónde están llegando. Y por supuesto también puedo ver el bounce rate, que es el porcentaje de rebote. ¿Qué es el porcentaje de rebote? Bueno, es una métrica clave en la analítica web y debe de reducirse lo más posible porque luego se asocia a un bajo rendimiento de nuestro marketing. ¿Qué es el bounce rate? Me va a decir cuántos usuarios visitaron la página web y simplemente se salieron sin hacer absolutamente nada más. No dieron ningún clic, no pasaron a otra página.
Puede ser que el usuario haya entrado, que el visitante haya entrado y haya cerrado el navegador. Puede ser que el visitante haya entrado y haya cerrado la sesión de Windows, haya apagado la computadora, pero entonces Google Analytics no pudo determinar qué más hizo el usuario y se considera un rebote. Es injusto porque, por ejemplo, para un blog, alguien que entra y se pone a leer sin dar ningún clic, simplemente se desplaza, está teniendo interés en el contenido. Hay otra métrica que me está diciendo cuánto tiempo promedio pasan mis usuarios. Entonces también tengo que fijarme en esa, porque el bounce rate pues varía también dependiendo del sitio el que tengamos, ¿no? Y pues bueno, se dice que para un B2B el bounce rate debe ser alrededor del 60%. Lo podemos ver en nuestra opción que les mostré aquí hace un momento, aquí. Me dice que, por ejemplo, 122 visitantes llegaron a mi home y de ellos el 15.23% se salió. De estos 122, el 15.23% salió sin hacer nada más. Bien, ¿qué secciones están generando conversiones? Por ejemplo, nos va a permitir saber qué URLs están concretando una conversión. Una conversión puede ser no necesariamente una venta, sino que descarguen un archivo. Una conversión puede ser que visiten por cierto tiempo una página. No necesariamente tiene que ser una venta. Por ejemplo, generar un lead puede ser una conversión. Para ver estos resultados tenemos que configurar un objetivo, también lo podemos ver en el taller que se va a ofrecer más adelante, ahorita hablaremos un poco de ello. Y pues bueno, definir nuestro embudo para ver esta situación. ¿Cómo podemos ver esta información, estos datos en conversiones, objetivos y URLs objetivos? Aquí voy a ver, dependiendo del objetivo que yo me haya planteado, por ejemplo, tengo el de ventas completadas. Voy a ver que estas son las URLs que me están generando un valor. Aquí no lo tienen, no lo publican, Google no lo publica, pero sí, sí lo deberían tener ustedes en su sitio. Y hay otros objetivos que, como dijimos, son más difíciles de analizar. Es difícil ponerles un valor, por ejemplo, el compromiso de un usuario. Estas son las páginas que me indican que el usuario tiene más compromiso con el contenido. Esta página tuvo un total de 193 usuarios, por ejemplo, ¿no? Y por último, vamos a ver lo que significa el flujo de conversión. Esta es una información más detallada de cómo analizar, por ejemplo, el flujo en un embudo de un objetivo. Podemos ver diferentes dimensiones, aquí los vamos a poder ver, que me indica desde dónde iniciaron el proceso mis usuarios, mis visitantes del sitio, y voy a poder cambiarlos para poder hacer un análisis más fino, más detallado. Vamos a ver el ejemplo. Bien, por ejemplo, aquí estoy viendo la fuente. Veo que de Google llegaron al carrito y estos de acá significa que se salieron, ya no continuaron el flujo en el embudo. Los demás, ¿sí? Llegaron aquí al Billing and Shipping. Se salieron esta cantidad, del 36.9% se salió, y así puedo ir analizando todo este flujo hasta llegar a la venta completada. Pero sería interesante, por ejemplo, poder analizar el country, por ejemplo, el país. Por ejemplo, de Estados Unidos sería un poco más lógico, ¿no? Es lógico que estén comprando 2.2 mil personas, estén entrando a este embudo. Se baja el 78.8%, por ejemplo, y continúa el
esta cantidad de visitantes hasta llegar al final, ¿no? Así podemos ir analizando cada uno de estas dimensiones, ¿sí? Y aquí me va a ir dando un resumen de todos esos datos. Bien, quisiera llegar ya al final y pasar a la sección de preguntas y respuestas. Por favor, las preguntas que estén en el chat. Muchas gracias, James. Muy valiosa la información, muy interesante. Muchas gracias. Si podrías rápidamente, porque nos queda muy poquito tiempo, alcanzamos a hacer un par de preguntas. ¿Qué es Google Data Studio? Porque lo mencionaste hace unos momentos. Ah, sí. Google Data Studio es una herramienta también de este juego de herramientas de analítica que ofrece Google para poder crear, por ejemplo, un panel de control. ¿Qué me va a permitir esto? Que yo haga una serie de gráficas, de datos, de tablas, las más interesantes, por ejemplo, con datos que provienen de mi sitio web y cruzarlas con una infinidad de fuentes de datos. Puedo cruzarla con datos de Facebook, con una base de datos de algún sistema de ventas, por ejemplo, con, si estoy utilizando, por ejemplo, algún software de e-commerce, puedo estar obteniendo toda esa información, cruzarla y hacer un gran análisis y presentarla de manera visual para hacer filtros. Yo puedo hacer un filtro a través de una búsqueda de selección con un clic del ratón o analizar estos gráficos. Al filtrar un valor, se filtran los demás y me da esa información que yo ya puedo tomar para tomar decisiones. Gracias, James. Otra pregunta, sí han llegado bastantitas. Pregunta Eugenio, si se puede usar Google Analytics para ver el comportamiento en apps de iOS y Android. Ah, sí, por supuesto. En un ejemplo mostrábamos que Google Analytics te permite utilizar el código para ponerlo en tu sitio web o para una app que pueda ser desarrollada tanto para iOS o Android. Gracias. Otra pregunta rápidamente. Si hay alguna fórmula o metodología ideal para los temas de la página web y su uso con Google Analytics. Perdón, los temas de la página web no me queda claro. ¿Me repites la pregunta? Sí, nos comenta Olga si hay alguna fórmula o metodología ideal para la página web y su uso con Google Analytics. Ok, bueno, quiero creer que la pregunta va orientada a si hay alguna serie de herramientas o plataformas que sean las más adecuadas para trabajar con Google Analytics. En este sentido, hay muchas opciones. Comentaba, hay muchos CMS que son plataformas que me permiten editar contenido web de maneras sin saber programar, sin saber HTML, sin saber nada, mucho de informática, digámoslo así, y poder unirla con Google Analytics. Siempre se va a requerir un poquito de ayuda de un especialista, ¿verdad? Podemos utilizar, por ejemplo, lo más común en el sentido de sitios web, estamos hablando de sitios web, es utilizar un CMS como WordPress, por ejemplo. WordPress también desarrollado por Google, por obvias razones va a permitir una integración un poco más fácil, ¿no? Y utilizando plugins, que son pequeños añadiduras que se le hacen a la plataforma, que algunos son gratuitos, me va a permitir hacer muchas más cosas de manera más fácil, ¿no? Espero haber contestado la respuesta, si no, pues estoy pendiente. Gracias, James. Una más antes de concluir, y esta pregunta es muy relevante. ¿Qué datos son los más importantes mencionar al momento de entregar un reporte? Híjole, pues mira, va a depender mucho del fin. Como comentábamos hace un momento, no puedo entregar el mismo reporte a una parte directiva que a la parte operativa. Si, por ejemplo, yo quiero hacer una entrega de información, un reporte a una parte directiva, sería importante darle lo que decíamos, los KPIs, que es la información clave. Entonces, tendría yo que analizar, por ejemplo, cuáles fueron los objetivos que se plantearon para esta empresa.
En una empresa B2B es complicado que nos planteemos altos objetivos de venta, ¿no? Va a ser un poco más de generación de lead, de generación de contactos, iniciar con todo un proceso de ventas ahí. Pero para una empresa B2C yo creo que va a ser importante saber cuánto vendí, a quién, la edad, de dónde provienen esas personas y tal vez el sexo, ¿no? Para que yo pueda orientar y saber si vendí más a hombres, a mujeres y poder ahí implementar alguna estrategia. No es fácil, no es sencillo definir cuáles son las métricas, las dimensiones, la información o los datos más importantes que se tienen que entregar para un reporte, porque les digo, como comento, va a depender mucho de la situación, hacia quién le voy a entregar esos datos y qué tipo de empresa estoy tratando de analizar. Excelente, pues nuevamente muchas gracias, James.